En nuestro programa de lengua inglesa hoy vamos a ver algunos aspectos gramaticales importantes del inglés, como son el pasado o algunos verbos modales. Para hablar de este tema nos acompaña la profesora Teresa González Mínguez. Ella es profesora de lengua inglesa en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Para hablar por donde vamos a empezar, que es el pasado. Sobre el pasado en inglés debemos tener en cuenta la existencia de verbos regulares y verbos irregulares. ¿Es así? Efectivamente. Y vamos a concentrarnos, si me permitís, en el simple past, o pasado simple, que se usa en inglés para acciones acabadas. El simple past es perfectivo. El present perfect o pretérito perfecto, tengan en cuenta que no, aunque en español sí se usa para acciones finalizadas. Aunque esto forma parte de otro tema gramatical, en inglés es incorrecto decir Have you seen Mary an hour ago? Aunque la traducción directa en español es ¿Has visto a Mary hace una hora? Lo pertinente es Did you see Mary an hour ago? ¿Por qué? Porque la acción está acabada y el present perfect en inglés no es perfectivo, en cambio el simple past sí que lo es. La forma de simple past de los verbos depende de si son regulares o irregulares. El simple past comprende el pasado simple y el pretérito indefinido del español. ¿Podemos ver cómo se forma el pasado en inglés? Si los verbos son regulares, se añade la terminación ed al final de la forma del infinitivo. Por ejemplo, decide, decided, consist, consisted, work, worked, talk, talked, play, played, dance, danced, stop, stopped, carry, carried, cross, crossed, agree, agreed. Son verbos muy conocidos y si les parece bien, pues les comento los significados. Decide es decidir, consist, consistir, work, trabajar, talk, hablar, play, jugar, dance, bailar, stop, parar, carry, llevar, cross, cruzar, agree, estar de acuerdo. Tengan en cuenta que en simple past en inglés no existen desinencias personales en ninguna persona gramatical. Por lo tanto, el simple past del verbo to decide es I decided, you decided, he, she, it decided, and we, you, they decided. Muy sencillo. Pero si los verbos son irregulares ya no es tan sencillo porque son muchos. Quizá aquí hay que aconsejar la práctica y desde luego un poquito de paciencia. Y de esta manera no son difíciles de asimilar. En absoluto. El simple past de los verbos irregulares es problemático porque generalmente suele ser otra palabra distinta e igualmente la misma para todas las personas, lo cual quita mucha complicación. El simple past del verbo to buy, comprar, es bought. Y permítanme deletreárselo. B-O-U-G-H-T. Y significa compraba o compré. Y se conjuga de la siguiente forma. I bought, you bought, he, she, it bought, and we, you, they bought. Les voy a recordar algunos de los más comunes. Do, did, write, wrote, give, gave, come, came, go, went, speak, spoke, eat, ate, drank, drank. ¿Y la negativa es sencilla o complicada? Facilísimo. Facilísimo. Si en simple present utilizábamos sujeto más los auxiliares do y does, más not, seguido del verbo en infinitivo sin to, lo que llamamos bare infinitive, en simple past utilizamos did más not, seguido de infinitivo sin to también. De esta forma, el pasado del verbo to bring, traer, en negativa es I did not bring, y así para todas las personas gramaticales. La traducción es yo no compraba o yo no compré, y créanme, por favor, la traducción en los idiomas es básica, incluso en lenguas modernas, en contra de la opinión de algunos. La negativa entonces es sencilla, como estamos diciendo, pero también existen las contracciones, que son muy importantes en inglés. Sí,
Pero antes quería insistir en una cosa, es el valor del sujeto en inglés, que se puede omitir en muy pocas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque al ser todas las personas iguales, no sabríamos de quién estábamos hablando. Ahora, antes de pasar al terreno de las contracciones, me gustaría concentrarme en la interrogativa del simple past, que se caracteriza, al igual que la del presente y del resto de los tiempos verbales, por la inversión. Did más sujeto más el verbo en infinitivo sin to es la estructura. Recuerden que signo de interrogación solamente al final. Así, el simple past del verbo to fly, volar, es did I fly, y de esta misma forma el resto de las personas. Ahora, las contracciones, importantísimas para el lenguaje coloquial y para el lenguaje escrito informal, que recuerden que en inglés hay una gran diferencia, bueno, como en todos los idiomas. La contracción de did not es didn't. Así, la forma contracta de I did not go es I didn't go. La forma contracta de I did not do it es I didn't do it. Estamos viendo las contracciones, la manera de interrogar. También tendríamos que ver cómo se hace la negativa interrogativa. Sí, porque además, bueno, el discurso está plagada de ellas como aseveración. Entonces, permítanme de nuevo proporcionarles un ejemplo. Did you not play tennis yesterday? O en su forma contracta, muchísimo más coloquial, se ahorra tiempo, es más directa. Didn't you play tennis yesterday? Ya saben que la lengua inglesa está llena de excepciones a la regla y la formación del pasado es una más. Quiero mencionar el verbo to be, que ya saben que significa ser o estar, y los verbos modales can, may y must, que en cuanto a su significado es un poco complejo, quizá si lo comparamos con el español, porque los verbos modales en español son mucho más, no quiero decir la palabra simples, pero sencillos, porque existen menos. En inglés hay una variedad muy grande dependiendo de su significado, más que traducción, su significado semántico. Y también tendremos que saber, con esta variedad de la que estamos hablando, del uso de cada uno de estos verbos modales, porque en algunas ocasiones nos parece que casi significan lo mismo. Claro, es que can significa poder, may significa poder también, must significa deber y a veces tener que. Entonces, ¿cuándo utilizar can y may? Can es muy amplio, pero normalmente se utiliza para permiso de forma informal, para physical and mental capability. May es el verbo que utilizamos para permiso de forma muy formal. Realmente es el usted. Si lo pensamos, realmente es el usted. Y may se utiliza para posibilidad, una posibilidad bastante factible, porque una posibilidad remota tenemos su aparente pasado, que no lo es, que es might. Must, pues es un verbo muy fácil para los alumnos porque solamente tiene la forma del infinitivo, no tiene una forma de pasado ni una forma de past participle. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos decir estos verbos en simple past y past participle? Pues aunque forma parte de otro tema gramatical, creo que es importante decirlo aquí, utilizamos perífrasis. Obviamente, cuando en un idioma tenemos una perífrasis, un sinónimo, es porque no significa lo mismo, pero realmente es lo único que tenemos para expresar ciertas cosas. Los idiomas no son perfectos. Hablar de los verbos modales, desde luego, nos llevaría a un programa. Algo más que decir, quizá, en cuanto a su manera de negar o de interrogar, en su manera formal, digamos. Sí, efectivamente. Voy a empezar primero por el verbo to be, que es quizá el primero que aprenden los alumnos, porque es el verbo más frecuente en lengua inglesa y yo creo que en todos los idiomas. El pasado del verbo to be es was para la primera y tercera persona del singular y were para la segunda del singular y las personas del plural. Cuando llegue el turno de las oraciones condicionales tipo 2, también verán excepciones. Por el momento, el pasado del verbo to be queda así. I was, you were, he, she, it was y we, you and they were. La negativa es muy sencilla. Es una maravilla para los alumnos porque no toma verbo auxiliar. Este es el pasado en negativa.
I was not, you were not, he, she, it was not, and we, you, they were not. Hablando de contracciones, el verbo to be no va a ser menos. Claro que las tiene. Su contracción es wasn't y weren't. Lo mismo pasa con la interrogativa, que veo que me vas a hacer preguntas sobre ella. La inversión del verbo sujeto es suficiente. Was I, were you, was he, she, it, were we, you, and they. Ya que hemos hablado de los verbos modales, también podríamos hablar, aunque sea brevemente, de la forma del pasado simple del verbo can. Sí, el pasado simple del verbo can es could. Lo que pasa es que no podemos siempre considerar que es su pasado simple, porque muchas veces could tiene entidad por sí mismo y se utiliza para otras funciones diferentes a las propias de can. Could es el pasado de can, pues para, en algunos casos, physical capability. I could dance very well when I was younger, por ejemplo. Voy a proporcionaros unos ejemplos para que veáis su uso, porque los verbos modales todos sabemos que también se llaman verbos anómalos. No llevan to delante y detrás del infinitivo, no llevan tercera persona, les faltan tiempos verbales. Entonces, la estructura, ponemos una frase en afirmativa. I could go home. Vamos a poner la frase ahora en negativa para que vean qué sencillo. I could not go home. No pude ir a casa. Otro ejemplo. She could not read that book. No pudo leer ese libro. Otro. They could not write a letter. No pudieron escribir una carta. La negativa es insertar el negator not delante de la forma could. No lleva verbo auxiliar y, por supuesto, no va seguido de to infinitive. Lo mismo pasa con el verbo may. Pongo unos ejemplos que creo que es la forma más clara de entenderlos, porque la gramática es importantísima para hablar un idioma, sobre todo para que te tomen en serio, pero sin ejemplos está vacía. Pasamos al verbo may. I may not go home. Negativa. Interrogativa. May I go home? Y me gustaría llamar su atención sobre la contracción de estos dos verbos. La negativa de could en forma contracta es couldn't. Mucho cuidado con la pronunciación porque se suele confundir mucho. Could, couldn't. La contracción de may, aunque no se ve tanto, es mayn't. La voy a deletrear. M-A-Y-N''T. Negativa interrogativa, muy usada en lenguaje coloquial, pues idéntica. Couldn't you stay here? Por ejemplo. Verbo must. Otro verbo modal muy importante. Frase en afirmativa. I must drink my coffee now. Debo beberme mi café ahora. Interrogativa. Must I drink my coffee now? Negativa. I must not drink my coffee now. Contracción. I mustn't. You mustn't, etc. Bien, hemos dado, yo creo, un repaso importante, pero para acabar y antes de dar algún consejo final, hay un verbo, si no sé si llamarle así, ahora nos lo explicará la profesora Teresa González Mínguez, que es have to. Es un verbo problemático y además a veces se confunde. Sí, hay que distinguir entre el verbo to have, cuando indica posesión, y el verbo have to, cuando indica obligación en afirmativa o ausencia de obligación, absence of obligation en negativa. Atención, cuando indica absence of obligation, lleva siempre en presente auxiliar do y does y en pasado auxiliar did. Les pongo un ejemplo que es la forma más clara. You have to tell John. Negativa. Oh, you don't have to tell John. Interrogativa. Do you have to tell John? ¿Por qué es a veces complicado? A veces se dice que se utiliza solamente en el inglés americano, por ejemplo. Sí, es una tendencia a pensar eso porque la negativa del verbo to have indicando posesión en inglés americano es I don't have a big house, cuando en inglés británico es I haven't got a big house. Entonces se tiende a pensar que esa inserción del auxiliar
es algo dicho por los americanos, pero no es así. Es aceptado y es lo correcto, no simplemente aceptado, en todas las variedades de la lengua inglesa. Yo creo que estas indicaciones pues, han sido de bastante utilidad para clarificar la formación del pasado en inglés. El inglés es una lengua quizá difícil, por lo menos para los españoles, pero desde luego es una lengua flexible, es una lengua dinámica, con muchísimo cambio, en continuo cambio, podríamos decir, y desde luego hay que decir que junto al español, antes o después ya no nos vamos a meter en ese berenjenal, pero sí es básica en la comunicación actual, tanto hablada como escrita. ¿Cómo podemos decir también a todos los que nos escuchan, alumnos del curso de acceso, pero también alumnos de inglés e interesados en aprender la lengua inglesa, la mejor manera de acercarse a esta lengua? Pues ahora es facilísimo. Hace años reconozco pues que había más problema, pero ahora con cine, radio, televisión, prensa, internet, es una cosa absolutamente accesible para todo el mundo. Yo recomiendo a los alumnos que se animen, que no se va a pedir pues que se tenga un nivel elevadísimo, pero un nivel para escribir correctamente, para mantener una conversación, para tener éxito en una entrevista de trabajo, para convencer en una entrevista de trabajo, para ser capaz en tu empresa de dar una presentación sobre un producto que a lo mejor te va a suponer un contrato millonario, gracias a que tienes ese nivel de inglés. Por favor, para mantenerlo, viajar al país, por supuesto, pero no dejen de ver películas, series, documentales, noticias, entrevistas con personajes famosos en versión original con subtítulos hasta que tengan la suficiente capacidad de asociar grafía y pronunciación. Y algo que me comenta muchísima gente, yo he experimentado también eso, es la música. Escuchar música y sobre todo la gente muy joven que se aprende las letras de memoria, es fácil luego traducirlas y de esa manera repetir y repetir. Y además me parece una idea fabulosa como amante de la música. Por supuesto, oigan canciones, oigan vídeos, una vez tras otra. Lo mismo pasa con las películas. La pronunciación, el ritmo y la entonación son rasgos suprasegmentales muy importantes. Canten las canciones con sus artistas favoritos, repítanlas en casa, en el coche, siempre que tengan ocasión. Y para terminar, en cuanto al pasado, algo que hemos estado viendo a lo largo de este programa, ¿una recomendación final para aprenderlo mejor? Bueno, el uso fundamental. Les recomiendo que hagan ejercicios. Ya sé que algunas veces los huecos en blanco pueden ser aburridos, pero es una manera de intensificar y es una manera de asimilar estas palabras que muchas veces son anómalas. Es una forma de coger la rutina, es una forma de entender cuándo se usa realmente. Hagan estos ejercicios, escriban composiciones, vean consejo a sus profesores, para eso estamos, sigan sus indicaciones y sus instrucciones, y mucho ánimo y sobre todo lectura también. Y una cosa en la que quiero insistir mucho es en la pronunciación del pasado de los verbos regulares. Al principio les he mencionado unos cuantos, decide, decided, consist, consisted, porque aunque esto casi forma parte de otro programa, la pronunciación de estos pasados es fundamental. Cuando es consonante sorda, sonora, cuando es vocal, pero hay que hacerlo porque si no, la audiencia no sabe si el verbo está en pasado. Pues muchísimas gracias y hasta un próximo programa. Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí, de verdad.